Hola, les quiero contar uno de los casos de corrupción más comunes en los últimos años en Colombia, lo que se llama un volteo de tierras. Es decir, hay unas tierras que tienen un uso del suelo, después son transferidas, cedidas, compradas por particulares y después, por arte de magia, un consejo municipal de cualquier municipio le cambia el uso del suelo, obliga a una alcaldía, a una gobernación o al país, a la nación, a comprar esos predios para desarrollar cualquier cosa, y los señores que compraron o las señoras que compraron esos predios de un día para otro se vuelven multimillonarios. El caso que hoy les voy a narrar ocurrió en el municipio de San Antonio del Tequendama, en el departamento de Cundinamarca, un presunto caso de volteo de tierras. Para poder hacer un mapa de todo lo que está pasando, porque en este momento está ocurriendo o acaba de ocurrir este presunto caso, vamos a dividir esto en varios puntos. Entonces, primero, en el año 2001 se aprobó en el municipio de San Antonio del Tequendama un esquema de ordenamiento territorial, que es, en los municipios de más de 100.000 habitantes lo llaman Plan de Ordenamiento Territorial, que es la forma como se va a desarrollar ese municipio. 2001, es decir, hace más de 20 años. Y allí se estableció la creación del Parque Ecológico Municipal en dos veredas, Chicaque y Cupcio, como ustedes lo ven en la siguiente imagen. 2. Este parque estaría ubicado en predios de la empresa de energía Enel, como lo evidencia el siguiente mapa además. Tercero, una parte de los predios fueron cedidos a la alcaldía en el año 2003, es decir, 2 años después de la creación o la promulgación de ese esquema de ordenamiento territorial. En 2011, otra parte fue vendida a 5 particulares. En el año 2011, es decir, una década después de la aprobación del esquema de ordenamiento territorial, tal cual lo ven aquí en el registro de matrícula inmobiliaria. 4. En octubre del 2020 se llegó a un acuerdo entre la Alcaldía de San Antonio del Tequendama y la Corporación Autónoma Regional, o la CAR Cundinamarca, que yo he cuestionado mucho esa CAR en otros videos por presuntos casos de corrupción. Trabajar uno de los temas de corrupción ambiental, cogimos un ejemplo, uno puede haber cogido todo el país, eso pues en todo lado pasa lo mismo, y es el caso de la CAR Cundinamarca. Generalmente cuando uno habla de las CAR, el resultado fue la siguiente resolución, donde se incluyó el parque ecológico. Ustedes van a ver aquí la resolución y luego un mapa para evidenciar en la zona donde se ubica la escombrera, porque en ese acuerdo con la CAR se creó unos temas, un predio, un pedazo, esto que ven en color morado, para crear una escombrera para el manejo de residuos. No hay que olvidar que Enel había cedido estos predios en el año 2003 a la alcaldía. Quinto, acá viene un detalle muy importante, ya que en el artículo 4 de esta resolución, como ustedes lo ven acá, se dice que cualquier modificación debe ser previamente o debe contar previamente con el visto bueno de la CAR. Tengan esto en cuenta para lo que viene más adelante. 6. Con base en el acuerdo entre la alcaldía del municipio de San Antonio del Tequendama, Cundinamarca, y la CAR, se presentó en el 2021, es decir, hace 2 años, es decir, 2 décadas después del esquema de ordenamiento territorial del 2001, el proyecto de revisión para ese esquema de ordenamiento territorial. Un dato clave acá, en el mes de febrero, un mes después de que se presentó este proyecto de modificación del esquema de ordenamiento territorial, llegó una contratista que fue secretaria de Planeación hasta hace unos días en ese municipio, la señora Kelly Dayan García Velandia. Aquí ustedes van a ver el contrato, en ese momento no era secretaria, era contratista. 7. Hasta aquí uno puede decir que todo está relativamente normal. Hay una revisión al esquema, había un acuerdo entre la alcaldía y la CAR, hasta aquí todo normal. Pero no se le olviden que los predios de ese parque ecológico, una parte fue cedida a la alcaldía y otra vendida a 5 particulares. Sin embargo, la primera irregularidad, esto es lo 7, se presentó en abril del 2021, 2 meses después de que llegó la señora Kelly García, cuando la alcaldía cambió unilateralmente la creación de la escombrera por un parque de servicios ambientales. Y además cambió la ubicación de la escombrera. Aquí está el secreto de esto. Pues pasó la escombrera de los predios cedidos a la alcaldía por Enel a los predios que fueron vendidos por Enel a particulares.
y aquí comienza a configurarse ya este presunto caso de corrupción. Aquí ustedes van a ver el tema de las matrículas inmobiliarias, de la cédula catastral, y van a ver el cambio, el mapa comparativo del cambio de esta escombrera para el manejo de residuos. Como les digo, aquí comienza a configurarse el beneficio del cambio de la escombrera para beneficiar otra vez unos particulares. El proyecto de esquema de ordenamiento territorial, de modificación del esquema de ordenamiento territorial, fue negado 3 veces por el Consejo Municipal. En octubre del 2021 y en febrero y agosto del 2022, es decir, el año pasado, hasta que fue aprobado este año, en marzo, hace apenas 2 meses. ¿Quiénes son los beneficiarios con este cambio de esquema de ordenamiento territorial? Pues bueno, les había dicho que recordaran a la contratista Kelly Dayan García Velandia. Ella llegó como contratista en febrero del 2021 al municipio de San Antonio del Tequendama, Cundinamarca, hasta octubre del 22. Ese fue su periodo como contratista. Meses antes de la modificación unilateral del esquema de ordenamiento territorial, vuelvan a ver las imágenes de que la señora era contratista. Posteriormente, fue nombrada secretaria de planeación del municipio, cargo que ocupó hasta hace unos días. Como ustedes ven, la prueba del nombramiento. Resulta que el papá de Kelly García, el señor Juan Manuel García García, es uno de los compradores a los predios de Enel en el 2011. Es decir, el papá de la secretaria de planeación compró los predios de los 5 compradores, los predios que eran de Enel. No olviden que la otra parte había sido cedida a la alcaldía. Y además en 2016 la misma Kelly García realizó una compra del 14.29% de la propiedad a su padre. Es decir, el papá compró y luego la hija le compra al papá. Ustedes lo van a ver aquí en la siguiente imagen, la prueba documentada. Lo que es peor es que en la gestión de la modificación del esquema de ordenamiento territorial que se dio hace tan solo unos días, que fue aprobado hace unos días, contó con el acompañamiento de la señora Kelly García, que además, y esto es lo más vergonzoso, la señora dijo que estaba como con un conflicto de interés. Lo hizo pues para intentar lavar un poquito la imagen. Pero incluso el papá de esta señora, de Kelly García, participó en las sesiones del Consejo Municipal. Es decir, el privado que se iba presuntamente a beneficiar con este volteo de tierras puede a defender la modificación a ese esquema de ordenamiento territorial. A los amigos empresarios que han pedido espacio para participar en esta sesión, en el caso de don Alfonso Florián, del señor Juan Manuel García y demás compañeros que están en el día de hoy. La señora Kelly, secretaria de planeación, como les digo, se declaró impedida pues por el conflicto de intereses que tenía, como intentando lavar su imagen e intentando lavar lo que va a ser su hoja de vida. Pero tenemos las pruebas y denuncias que igualmente hizo parte del trámite al participar tanto de la socialización del proyecto como de su discusión en segundo debate. Vean este video. Si ustedes se pueden analizar con mucho cuidado, la señora Kelly García entró en febrero del 2021 a la Secretaría de Planeación. Al mes siguiente, la alcaldía presentó por primera vez el proyecto de modificación unilateral del esquema de ordenamiento territorial, sin contar con el visto bueno de la CAR, que era uno de los acuerdos, o era el punto 4, el artículo 4 de la resolución de la CAR. A los 6 meses de su nombramiento, se aprobó por fin, en cuarto intento, la modificación al esquema de ordenamiento territorial. Vean ustedes la prueba. El tema es que hay unos predios, se hace un parque ecológico. Se crea la posibilidad de una escombrera. En ese parque ecológico se dividen en 2 predios, los cedidos a la alcaldía y los de unos particulares. En el esquema de ordenamiento territorial cambian la ubicación de la escombrera de los predios de la alcaldía a los predios privados. Y posteriormente es la alcaldía la que únicamente puede desarrollar todos esos proyectos. Es decir, la alcaldía prácticamente se obliga a comprar los predios de privados, que como ya no es un parque ecológico, sino va a haber otro tipo de proyecto, pueden doblar, triplicar, cuadruplicar, lo que quieran, el precio de los predios que van a vender. Este presunto caso de corrupción, si se comprueba que yo tengo todas las pruebas y que cualquier organismo de control las puede recoger, pues tendría que llevar mucha gente a la cárcel.